Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Pedro Silverio. Pedro, me gustaría saber, cambio de gobierno en Estados Unidos, efecto en la economía dominicana, inmediato o posterior. ¿Qué podemos esperar? Bueno, esta es realmente una pregunta muy interesante porque la situación que se está presentando en Estados Unidos apunta en muchas direcciones. Por un lado, sería asumiendo que finalmente Joe Biden va a resultar decretado presidente electo por las instancias legales correspondientes, porque se han agotando algunos procesos legales para desafiar ese voto popular y esos colegios electorales que Biden obtuvo. Pero bueno, vamos a asumir que sí, que finalmente Joe Biden va a ser el presidente el 20 de enero de 2021. Yo creo que esto abre un espacio positivo para la economía internacional, porque en los 4 años de Trump han sido 4 años de mucho litigio internacional y prácticamente caracterizado por una guerra comercial que nunca cesó bien, con China. Básicamente con China, los flujos comerciales internacionales se vieron afectados y la dinámica del comercio internacional se notó que fue afectada por esta política exterior de Donald Trump, que era una política fundamentalmente de mucho proteccionismo para los Estados Unidos. Pero una política de protección significa... ¿Pero afectó a quién? ¿A los demás países? Porque a Estados Unidos le iba bien. No, y Trump es el gobernante de su país, obviamente buscaba para su país. Lo que pasa es que muchas de estas políticas de protección no tienen o no se pueden analizar por los efectos inmediatos. Hay que mirar también los efectos de mediano y largo plazo que esas políticas van a obtener, porque imagínate tú. Pero esos efectos hay que esperar que lleguen. Sí, pero ahí está el problema de la política económica. La proyección. Fíjate, si Donald Trump cierra la economía norteamericana al comercio y como respuesta China hace lo mismo y como respuesta Rusia hace lo mismo, pero Alemania entonces tiene que hacer, Europa como un bloque tiene que hacer lo mismo porque se crean unas luchas en medio de estas guerras comerciales donde tú ya vas a reaccionar como país. O sea, ¿usted cree que le convendría más al país Biden que Trump en términos económicos? Es una pregunta difícil de responder porque yo creo que... A partir de su planteamiento, sí, eso es lo que me está diciendo. Pero porque nosotros tenemos también unos esquemas de comercio con Estados Unidos preferenciales que realmente todavía no han sido afectados, pero pudieran ser afectados, porque si esa política de protección se extiende y se comienzan a revisar estos acuerdos y se le ponen unas limitaciones a nuestras exportaciones, eso pudiera afectar el mundo. La economía internacional se beneficia mucho más de un ambiente internacional de intercambio, donde la base sea el comercio, no que el comercio esté limitado por medidas proteccionistas. Si tú generalizas el proteccionismo, está aislando las economías domésticas del intercambio internacional y las hace menos eficientes. Pero yo digo, a partir de esa relación estrecha que se veía de este gobierno con el gobierno de Trump, creo que saldremos afectados con Biden, ¿o no? ¿Me equivoco? Bueno, hay un elemento desconocido aquí. Ya sabemos que... ¿Qué es la actuación de Biden? Ya sabemos que el presidente Trump, aunque no podemos decir que hayan elementos muy notorios de esas ayudas, pero habían espacios que pudieron haberse mejorado y de hecho había un proceso, ¿no?, para que el país se beneficiara de algunos accesos en Estados Unidos que probablemente se iban a lograr con Trump. Pero recuerda que Estados Unidos es un país muy institucionalizado. Y que esos acuerdos... las decisiones que tomaba en términos económicos Trump no eran muy institucionalizadas, sino muy particularizadas. Pero las decisiones que ya estaban en curso con la República Dominicana de apoyo de financiamiento, acuerdos que el mismo Pompeo y el mismo gobierno había firmado con el gobierno de Estados Unidos, no veo ningún riesgo
de que esos acuerdos, aunque eran preliminares, se puedan cumplir. Porque Biden, yo creo que va a tener una política de más apertura a América Latina, va a ser una relación más espontánea. Yo creo que va a ser mejor. Bien, volvamos a territorio dominicano. Se está discutiendo hoy en día la modificación a la ley 2801, que es la de incentivo al desarrollo fronterizo. ¿Usted favorece una modificación? Mira, yo estoy viendo los cambios que se deben hacer desde el punto de vista fiscal de una manera integral. Es decir, yo no te puedo decir, eliminemos la ley de desarrollo fronterizo, o eliminemos esto, o eliminemos aquello. Yo creo que debe hacerse una evaluación ponderada del esquema fiscal con el que ha operado la República Dominicana hasta la fecha. ¿Por qué? Porque si caemos en elegir puntos y quitar puntos, no vamos a configurar un sistema fiscal como realmente... Y el gobierno debe ser persistente en eso, porque hay sectores que quieren modificar esa ley, se lo digo yo que soy de la frontera, pero es para su propio beneficio, porque aun cuando manda el cumplimiento de la ley, no han hecho nada en la frontera, se han establecido en la frontera, gozando de los privilegios que da la ley. Sí. Bueno, entonces... Más ni siquiera los empleos que tienen que allí estar, están. Pero mire, hay una pregunta que me gustaría saber, usted como asesor económico del presidente de la República, ¿cuál fue el acuerdo que se llegó con la Barrick Gold para que nos dé un dinero por adelantado? El país no lo conoce. ¿Usted lo conoce? Bueno, eso es un acuerdo que tiene que ser, yo creo que tiene que ser puesto a través del Ministerio de Hacienda, porque es un acuerdo fiscal. Pero usted lo conoce, ¿no? Yo no puedo opinar. No puedo opinar. Ni sobre el acuerdo que se llegó con el sector empresarial para que den por adelantado y paliar la situación en la que vivimos. No. Mire, ha dicho, yo le respeto, ¿entiendes? Ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo que países de América Latina, entre ellos República Dominicana, deben comenzar para reactivar, para mantener la situación en estos momentos, a invertir más y mejor en la economía. O sea, de una forma, digamos, sistematizada. Sí. ¿Cuál es su valoración? Bueno, yo creo que esa es una recomendación que está en el mismo corazón de las propuestas que tiene la actual administración. Se debe invertir mejor, con mayor calidad. Se deben abrir los espacios de una inversión y de un gasto público más transparente y por lo tanto un gasto público con mayores niveles de honestidad, de pulcritud en el manejo de los recursos públicos. Y el gobierno está empeñado en hacerlo y en abrir esos espacios, porque cuando se abran esos espacios, el gobierno puede hacer inversiones en áreas prioritarias que ahora dadas las restricciones que se tienen, no la puede hacer por las limitaciones presupuestarias que hay. Pero en la medida que se abran estos espacios fiscales, el gobierno puede gastar e invertir, y de hecho eso es lo que el gobierno está planteando, porque fíjate, los programas de construcción y de reparación de acueductos a nivel nacional, eso es fundamental. O sea, el acceso a agua potable de la ciudadanía es fundamental. Y hacer una inversión distribuida espacialmente, no solamente en el término de los acueductos, sino también en las viviendas de carácter social y económico, que puedan solucionar parte de esos graves problemas que tienen los sectores más pobres de este país. Pero hacerlo también de manera espacial. Cuando digo espacial, me estoy refiriendo a la distribución geográfica de estas inversiones, que normalmente se han concentrado en centros urbanos. Ciudades. En centros urbanos. Exacto. Entonces, lo que se crean son imanes para la inmigración a esos centros urbanos. Y yo creo que es un gran objetivo crear una mayor rentabilidad en las actividades que se generan en el campo. Mire, hay quienes establecen, por ejemplo, voces, economistas muy reputados, de que se utilicen los fondos de pensiones para dinamizar la economía, queriendo pescar en más revuelto. ¿Cuál es su valoración? ¿Deben utilizarse esos fondos para reactivar la economía? Mire, ese es un camino muy peligroso. ¿Por qué? Es un camino muy peligroso porque
Si bien es cierto que algunos países han liberado una proporción de los fondos de pensión para distribuirlos, el principal problema es abrir una llave que luego no se va a poder cerrar. ¿Cómo así? Explíqueme eso. Si el problema es, imagínate que pudiera ser recomendable que, bueno, señores, pero vamos a devolver un 5 o un 10% de los fondos, ¿verdad? Tratando que los efectos macroeconómicos no sean tan devastadores. El problema es que del momento que tú abres esa llave, es muy difícil en sucesivos intentos evitar abrir esa llave de nuevo, porque es un 5 o un 10 para nuevas demandas. Sí. Y al final entonces tú estarías destruyendo la base de tener... Pero además si el gobierno los utiliza, tendría que estar también dispuesto a dejar que la gente, que son los dueños de los fondos de pensiones, también quieran utilizarlo. Sí, es que se abre una brecha enorme. Se abre una brecha que va a ser difícil de cerrar. Y desde el momento en que se permita este primer round de apertura de los fondos, mayores presiones en el futuro, tú la puedes estar seguro que te van a llegar. Y poco a poco lo único que se va a destruir todo el sistema y aunque ya está desnaturalizado, se desnaturalizaría más la razón de ser de los fondos de pensiones. Lo que hay que pensar es cómo hacer una reforma en el sistema de pensiones que se puedan tener pensiones dignas y que al final de la vida de trabajo de un ciudadano o un empleado o de un trabajador pueda recibir una pensión. Pero ¿por qué es tan difícil que se logre eso? Porque los cuartos están ahí, digamos. Los fondos de pensión son suficientes para que alguien tenga, para que todos tengamos. Eso habría que analizarlo, porque no realmente el esquema actual lleva a tener salarios de reemplazo muy bajos. Entonces, hay que mirar ese esquema de qué manera se puede recomponer para tener lo que se llama salarios de reemplazo. Con lo que se gana una AFP en un año es suficiente como para que los 6.000 pensionados, digamos, de los batelles, obtengan sus recursos. Usted pone en los 6.000 pensionados yo no he hecho de los ese batelles, cálculo, no he hecho ese cálculo usted lo hace, los pensionados de los batelles, respecto a lo que se ganan esos señores dueños de la AFP, y le queda cuarto. O sea, es un asunto de tener buena voluntad. Bueno, yo no he hecho ese cálculo, pero sí creo que debe haber la misma Estrategia Nacional de Desarrollo hace mandatorio una reforma del sistema de seguridad social. Entonces, finalmente, usted es asesor del presidente de la República. Claro. ¿Cómo es Luis en ese campo? ¿Se deja asesorar? ¿Lo oye o lo escucha? Las dos cosas. Oye y escucha. O sea, el presidente... Mira qué pasa. El presidente tiene un interés enorme en hacer un gobierno diferente. Y ese empeño lo lleva a él a escuchar detenidamente las distintas recomendaciones que pueden venir de sus asesores, no solamente de los asesores, sino también de la opinión pública. Ese es un presidente que está empeñado a hacer un buen trabajo y que quiere pasar a la historia como un presidente reformador. Un presidente que hizo las reformas apropiadas para montar esta economía en unas bases firmes hacia el desarrollo. Y desde ese punto de vista él está haciendo un excelente trabajo porque escucha, atiende. Ya hemos visto que incluso ha sido capaz de rectificar, una decisión que luego se le probó que no era correcta. Mire, pero se dice que de buenas intenciones están llenos los caminos hacia el cielo. Sí, claro. Esa reforma que Luis plantea y con la que yo estoy de acuerdo con todas esas buenas intenciones, tienen como escollo algunas leyes que hay que modificar. Sí, pero precisamente aquí hay una ruta para las reformas que, si bien esa ruta se perdió, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo prácticamente se descarriló, porque las propuestas de reforma que se estaban contenidas ahí no se hicieron a tiempo, las que se hicieron no fueron todavía ni siquiera las mejores. Entonces, la reforma, esa estrategia nacional se descarriló. ¿Cómo la encarrilamos? ¿Con qué leyes? Para encarrilarla, tenemos que retomar esa agenda de reformas que hay ahí. Esa reforma, por ejemplo, del sector eléctrico, esa reforma de
la parte fiscal, que está muy conectada con la reforma eléctrica, porque parte del gran déficit se origina ahí en el sector eléctrico. La reforma en la seguridad social, la aplicación de una regla fiscal en la conducta de las finanzas públicas. Es decir, todas esas reformas hay que retomarlas y hay que ir a lograr un esquema de esta economía que no solamente sea crecer, que sea crecer con participación, con el beneficio para las mayorías y que sea un crecimiento que nos lleve al desarrollo finalmente, porque hemos patinado con el crecimiento más de 50 años y todavía no nos montamos en el desarrollo. Bien. Pedro, el tiempo contigo, con usted, te digo contigo por la relación, es demasiado breve porque es sumamente interesante. Gracias. Y el tiempo es un dictador. Claro. Se nos ha acabado, así que te dejo abiertas las puertas de este programa Verdades al Aire para que en otra ocasión llevemos al país análisis sobre esta situación económica y sobre lo que ha de venir. Para mí un inmenso placer, de verdad, tenerte aquí en Verdades al Aire. Muchísimas gracias, Adolfo. Un placer encontrarte de nuevo. Gracias.